Matsuki, nombre español, apellido japonés, soy de origen realmente español, pero bueno, mi padre es japonés también, entonces conservo y tengo esas dos culturas. Y como podéis notar, se me nota mucho en el acento el origen japonés, ¿verdad? La realidad es que mi alimento es la comunicación, es la radio y ahora los podcasts. Y con este ejemplo os quería ejemplificar un poco lo que es para mí la comunicación. Luego va a venir una periodista que os va a explicar bien lo que es realmente la comunicación y el periodismo, pero para mí siempre ha sido como un puzzle. Soy de una familia numerosa y yo era el pequeño de 4. Entonces, en una familia numerosa, lo que hoy en día abunda poco, lo que siempre hay es ruido. Y para mí la comunicación, en el fondo, es poner en orden todo ese ruido como un puzzle o como unas piezas de Lego, y cuando la gente no sabe a qué se está enfrentando, esto que puede ser, estas 1000 piezas, ponerlas en orden y decirle, mira, esas 1000 piezas ordenadas por un profesional es pues o un cuadro, o es la ciudad de Nueva York, o es lo que quiera representar ese puzzle. ¿Qué ocurre? A ver, esto pasa, perdón. Es lo que estaba haciendo, pero no. ¿Estoy dándole al de abajo, Álvaro? Ay, gracias, tío. Pues estaba al revés, perdón. A ver, me ha alegrado, la verdad, ser de los últimos en exponer y en hablar, porque veo que no soy el único que no descubrió su elemento desde, desde que era joven. Yo la verdad es que iba a estudiar Administración y Dirección de Empresas, que es algo que tiene que ser muy bonito, no voy a decir que no, pero sinceramente a mí me hubiera matado. 2 días antes de entregar la solicitud de la selectividad de la universidad, me di cuenta que no era lo mío y en 2 días decidí, como bien decía el doctor Joar, toma, decide toda tu carrera, toda tu vida y lo haces por impulso. En mi caso lo hice por impulso y dije, a mí me gusta realmente el periodismo, me gusta la comunicación y elegí comunicación audiovisual porque creía, y no me he equivocado, que me iba a dar una visión un poquito más global de la comunicación y me iba a adaptar a otros medios, ¿no? Para aquel entonces era el boom de las televisiones. Yo ya peino canas. ¿Qué vamos a hacer? Cuando entré en la universidad, yo, al ser comunicación audiovisual, ser periodismo, a mí me ilusionaba mucho hacer documentales. Documental en el que yo no saliera, en un documental en el que yo grabara a la gente y tal, pero un profesor, que ha sido el único mentor que he tenido yo en mi vida, que me dijo, chico, tú eres carne de radio. Y me lo dijo. Y es verdad que me metió el veneno, como lo solemos decir de vez en cuando, y empecé a hacer cosas en la radio y cada vez me gustaba más. Y es verdad que ha sido el único mentor que he tenido. Y después mis verdaderos mentores, que me ha hecho mucho reflexionar el libro del elemento, han sido mis compañeros. No ya gente de arriba a la que ves, sino gente con la que compartes, gente con la que hablas, gente... A ver, yo a mi pareja, si me pongo a hablar de 1000 podcasts, a los 5 segundos ha desconectado de mi conversación. Y al 6.º segundo ya se está yendo por la puerta, porque hay confianza para hacer eso. Pues para mí mis verdaderos mentores al final son tus compañeros de camino. Son gente que estudia contigo, gente que se forma contigo, gente que puedes encontrar hoy en día, gracias a Dios, en foros, en internet, en redes, etc. Juntarte a hablar con ellos, eso van a ser realmente tus mentores que para mí, por lo menos, me han ayudado a crecer en este camino. ¿Qué ocurrió? Que mi historia, al igual que algunos de mis compañeros, no fue muy bonita. Yo hacía prácticas a las 8 de la mañana, empezaba en un programa de radio, estaba en 2 o 3 programas de radio a la vez. Por las tardes me iba a la universidad, yo era feliz durmiendo 4 o 5 horas, no digo que lo hagáis, no es bueno, desde luego. Pero yo era feliz haciéndolo, pero cuando se termina la universidad no encuentro trabajo. Y por circunstancias familiares y personales digo, bueno, pues me pongo a trabajar en una oficina, así no me tengo que ir de Madrid para trabajar en mi elemento, pues ya no lo hago. Y al empezar a trabajar en las oficinas, obviamente iba echando de menos pues la comunicación hablada, la radio, el podcast. Digo, bueno, ¿qué solución intermedia hay? La comunicación empresarial. Empiezo en una empresa, en American Express, como responsable de comunicación, todo muy bien, una empresa maravillosa, brutal, todo genial, todo perfecto, pero ¿qué pasa? Que me estaba robando cada vez más tiempo de otra de mis grandes pasiones, en las que coincido con Álvaro, que son los voluntariados. Yo he hecho voluntariados con personas en soledad no deseada, con la Fundación, con Mensajeros de la Paz, con el Padre Ángel, hablando con personas que no tienen con quién hablar, que están solas en su casa, que no tienen familiares, no tienen amigos, no tienen nadie con quien hablar. Empecé con ellos, después empecé ya
con personas con drogodependencias, luego salté ya a cooperación. Pero por aquel entonces esa empresa me estaba robando tiempo de algo que me gustaba mucho, que era ese voluntariado. Entonces dije, bueno, pues dejo esa empresa maravillosa, dejo mi elemento del todo y me acerco a algo que también me apasiona mucho, que es el voluntariado, y sobre todo fue para montar una organización, una ONG, para ayudar a personas con drogodependencias. ¿Qué ocurrió? Que al cabo del tiempo, cuando yo vi que eso estaba más o menos montado, dije, echo de menos esto. Y por casualidad, como también se habla en el libro, por mucha casualidad, en una fiesta, que es curioso, entre vino y vino, conté una anécdota, le pareció muy gracioso a un amigo de mi hermana y me dijo, oye, ¿tú no trabajabas en la radio antes? Digo, bueno, sí, ya no, pero sí. Y dice, ¿y no te apetecería a ti dirigir un programa de radio? Es que he visto que contabas esta anécdota de una manera tan entretenida, tan divertida y tal. ¿No te apetecería volver? Y dije, bueno, pues vale. Y sin querer volví. Empecé a dirigir un programa de radio, después me salió otro programa de radio. Y a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, llegué a un trabajo que ha marcado mi vida, que no es estar en un atasco, sino es hablar de los atascos. Durante casi 18 años he sido uno de los portavoces de la información del tráfico en las principales radios y televisiones de Madrid. Hablamos de Radio Nacional, Onda Cero, Los 40, Dial, Telemadrid y muchas más, y muchas más, conexiones a diario. ¿En qué consiste este trabajo? A mí nadie me daba un papel y me decía, toma, léelo, lee el tráfico. No, mi trabajo realmente era a través de más de 350 cámaras, a través de la información que me lleva desde el Centro de Gestión de la Movilidad, a través de la información que teníamos de la experiencia, de saber si llueve o no va a llover mañana, de si va a haber un partido de fútbol, porque el tráfico cambia si hay un partido de Champions, sobre todo en Madrid, lo siento por los atléticos, pero sobre todo cambia si hay un partido del Madrid. Y a través de toda esa información es recopilarla, de nuevo volvemos al principio, coger ese puzzle desordenado y en 10 segundos, que te dice la cadena SER, Jesús Matsuki, ¿qué tal? ¿Cómo está el tráfico? Buenos días. Condensarlo en 10 segundos. Y ese ha sido mi trabajo, ordenar también todas esas piezas de información deslavazadas, unirlas en un puzzle en 10, 15, 20 segundos, el tiempo que me dejaba. Además, este trabajo sí que me ha dado, aparte de darme una nómina durante muchos años, me dejaba tiempo para otra de mis pasiones, la que yo os he comentado, la del voluntariado. En este caso, en esta época, ya empecé con la cooperación internacional. ¿Y qué ocurrió? Pues que antes o después empecé a juntar las dos pasiones, la comunicación y las ONGs, o la justicia social, como lo queramos llamar. Tuve dos experiencias en terreno, por así decirlo, fuera de España, una en India, en Calcuta, estuve 4 meses, era puramente administrativo, pero luego en Etiopía sí que sentí cómo estaba uniendo, y ahí sí que sentí eso que dice el libro de estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo que debo hacer. Dios, qué feliz soy. Y la verdad es que lo fui. Fueron 3 meses, hice una consultoría de comunicación y aparte llevaba un proyecto para la Fundación Pablo Horstmann, una fundación a la que de verdad os digo que merece la pena colaborar porque hacen unas cosas grandísimas y maravillosas. Pero he aquí que a la vuelta de Etiopía, dejé un poco de lado las ONGs, pero dije voy a volver a estar en contacto con el periodismo. Me fui a Atenas, hice un reportaje sobre refugiados, sobre la crisis humanitaria de las personas que huían de Siria por culpa de la guerra y encima se metían en el problema de conseguir llegar a Italia, a Grecia u otros países en barco. Esa noticia tuvo una repercusión mínima. Hice 2 reportajes grandísimos después de casi meses de trabajo y tuvo una repercusión mínima. Y me dolió en el alma, pero así es el periodismo. Lo sabe mejor que yo. Así es el periodismo, es muy duro, es muy desagradecido, aunque es muy bonita la profesión. Pero de repente recuperé una pasión, como no sabía muy bien por dónde tirar, recuperé una pasión que siempre he tenido. Desde la primera práctica que hice en la universidad, que no fue una noticia, no fue presentar una canción, no fue presentar un magazine, que fue hacer una ficción sonora. ¿Qué es una ficción sonora? Malamente hablando, y esto mis compañeros de profesión me van a criticar por decirlo, una ficción sonora es como una película sin imágenes, ¿no? Por así decirlo. A mí me gusta mucho, para mí, mi medio, mi elemento, no es solo la comunicación, en particular, es el audio. Ya viene a ser en radio, viene a ser en ficción sonora. Siempre se dice que el libro siempre supera la película. ¿Por qué? Porque nos lo hemos imaginado. Bueno, pues, por así decirlo, entre el libro y la película están las ficciones sonoras. Te dan una información auditiva, una información sonora, pero te dejan que tú te imagines cómo es el personaje. Igual que en la radio siempre te imaginas
como es el locutor. Hoy en día es una desgracia porque lo puedes mirar en redes sociales. Pero, la ficción sonora te aporta esto. Esto, a fin de cuentas, ¿qué hice? Obviamente yo tenía que seguir uniendo a mis dos pasiones. Entonces, la primera ficción sonora se llama Saetas. Fue una ficción donde codifiqué un mensaje, un sentimiento que yo tenía, que es el de las personas en soledad no deseada, que ya os he dicho, que hice un voluntariado. Cuando 5 o 6 personas que yo no sabía ni que se lo habían escuchado, amigos, me llamaron y me dijeron, tío, he llamado a mi abuela, que está, porque la echo de menos, porque me da miedo que esté sola y tal, dije, vale, he hecho mi cometido. La segunda ficción, que la suerte te acompañe. ¿De qué va? De un chico que tiene problemas de adicciones. Otra vez volvemos a otro de los temas que a mí me estuvo trabajando o colaborando, otra de mis pasiones durante mucho tiempo. Personas con drogodependencias, en este caso personas con dependencias del juego. De nuevo vuelvo a colar un mensaje. Y la tercera ficción es recursos humanos. No os voy a decir de qué va, porque quiero que la escuchéis. Por favor, por favor, por favor, hacerlo con auriculares. No está hecho para escucharse en el coche. Hay mucho trabajo por detrás. Son 3 episodios muy cortitos, hay que empezar por el episodio 1. No os voy a decir de qué va, quiero que entendáis vosotros el mensaje o que lo encontréis, porque es bastante enigmático. Y es verdad que esa ficción nos ha dado bastantes alegrías a mi socio y a mí, a Jesús Agudíez, porque conseguimos 3 nominaciones a los premios Podcast Days, que son los premios de nuestro sector. Ganamos finalmente 1 y nos nominaron a 2 premios Ondas del podcast, a Mejor Podcast Experimental y a Mejor Actor. Y finalmente el premio de Mejor Actor se lo llevó Víctor Clavijo, cosa que nos alegramos obviamente un montón porque se lo merecía. Y es un reconocimiento que se lleva realmente todo el equipo. Además es curioso, es una pena que Sandra no haya podido estar, porque en esa gala de los Ondas actuó Sandra. Y además lo hizo estupendamente bien porque le dejaron sin música y estuve improvisando durante 10 minutos maravillosamente bien encima del escenario. Y este es mi último proyecto. Álvaro, ¿de qué crees que va? No. Por ahí, el marido de Almudena, que se me ha olvidado tu nombre. Carlos. ¿De qué va? Va, al azar. Pecaíto, ¿de qué va? Va, algún andaluz en la zona, ¿de qué va? Respetos. Casi. No está mal tirado, ¿sabéis por qué? Porque precisamente mi mujer es de Málaga. Y ella suele decir el pescadito. Ella suele decir el pescadito. Y haciendo ese juego, mi amor por Andalucía, una tierra que he conocido gracias a mi mujer y a toda su familia, bueno, pues quise hablar de esto. Esto es otra pasión interna mía. A ver, yo soy católico, pero es verdad que soy católico, como me ha dicho hace unas horas Almudena, alternativo, creo que me ha dicho. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? No soy alternativo. Hay mucha más gente como yo que considera que no hay que ser súper estricto, que se puede vivir en los márgenes. Y este podcast lo que hago es hablar con personas que o bien son de la iglesia, pero son de esos que intentan ensanchar la iglesia para que entremos todos, aquellos que son ateos y que se han ido por culpa de la iglesia, y me interesa saber por qué, y me da pena, obviamente, decir, bueno, vete si quieres, obviamente, pero me da pena que te haya sido por culpa de una institución y no por el sentimiento, o aquellos que no saben si están o no están. Bueno, pues con esta premisa, que es un podcast ya no de nicho, es un podcast de nicho, que acabará muerto, siendo un podcast de nicho así, pues estoy haciendo. Ahí tenéis el QR, por si queréis escucharlo. No solo este, sino ahí también tenéis el enlace para poder escuchar las ficciones sonoras, tanto Saetas, que la suerte te, como recursos humanos. Por último, para cerrar, mira, 54 segundos me quedan. A ver, vuelvo al principio, como en toda película, como en toda ficción. Realmente para mí mi elemento es la comunicación hablada en radio, en podcast, pero realmente al final, muchas gracias Carmen por invitarme a esta ponencia, porque gracias a ti, gracias al libro he descubierto y he analizado toda mi vida en torno al elemento que no lo sabía. Yo siempre he estado perdido y ahora me doy cuenta que lo tenía muy claro. Mi elemento es la comunicación, mi elemento es el audio, pero sobre todo mi elemento es ordenar el ruido para poder dárselo y contároslo a vosotros, en este caso en 14 minutos y 38 segundos.